Una anciana. Fue expulsada de la casa de su propia hija. Tiempo después compró su edificio y triplicó el alquiler. Antes de comenzar la historia, deja un comentario aquí abajo diciendo, ¿desde dónde estás viendo? Disfruta la historia. Era una noche fría de invierno cuando Margaret Lewis descubrió que ni siquiera el amor de una madre es garantía contra la crueldad. A los 58 años, esta mujer de cabello gris y ojos cansados jamás habría imaginado que sería su propia hija quien le daría la espalda en el momento en que más necesitaba apoyo. Margaret había construido toda su vida en torno a la familia. Cada comida preparada con cariño, cada sacrificio hecho con amor, cada sueño postergado, todo había sido por sus seres queridos. Cuando su esposo sucumbió al cáncer el año anterior, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La casa en Cedar Park, al norte de Austin, que habían construido juntos ladrillo por ladrillo, se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. Fue entonces cuando Amanda, su única hija, le ofreció un hogar temporal, o al menos eso pensó Margaret. Chad, el esposo de Amanda, apenas levantaba los ojos del teléfono cuando ella se mudó al pequeño cuarto del fondo de la casa. Margaret trataba al máximo de no molestar. Cocinaba, limpiaba, se ofrecía para hacer las compras. Intentaba ser útil sin estorbar, pero Chad tenía una forma peculiar de hacerle sentir que no era bienvenida. Pequeños gestos que cortaban como navajas. Ponía los ojos en blanco cuando ella hacía una pregunta. Cambiaba de canal cuando estaba viendo algo. Murmuraba palabras venenosas por los pasillos. Aprovechada. La escuchó una vez, fingiendo no haber oído, pero sabiendo en el fondo de su corazón que había oído perfectamente. Amanda permanecía en silencio ante estas humillaciones. Cuando Margaret buscaba su apoyo, su hija siempre minimizaba la situación con excusas vacías. «Está estresado», decía. «El trabajo está difícil». Margaret tragaba su dignidad y se callaba, porque eso era lo que hacían las madres. ¿No es así? Pero esa noche fatídica, todo se desmoronó. Estaban cenando el pastel de pollo que Margaret había preparado, el plato favorito de Amanda. El silencio pesaba en el aire como una nube de tormenta cuando Chad, de repente, levantó los ojos de su cerveza y disparó las palabras que lo cambiarían todo. «Sabes, tal vez sea hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una institución de caridad», dijo con una sonrisa cruel en los labios. Margaret sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas saliendo de su garganta. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No trabajas, no contribuyes, tenemos cuentas que pagar. No nos inscribimos para tener bocas extras que alimentar». El corazón de Margaret se aceleró. Se volvió desesperadamente hacia Amanda, buscando esa mirada de complicidad que siempre había existido entre madre e hija. Pero Amanda no podía mirarla. «Tal vez sea realmente lo mejor», murmuró Amanda, su voz débil como un susurro. «Si pudieras encontrar algo más estable, por el bien de todos». Margaret no gritó, no discutió, no suplicó. Simplemente se levantó de la mesa, caminó a su cuarto e hizo 2 maletas, todo lo que quedaba de toda una vida. Ni siquiera lloró mientras doblaba su ropa. Las lágrimas vinieron después, cuando se encontró parada en la acera, con el viento helado cortando su abrigo delgado, dándose cuenta de que no tenía a dónde ir. Amanda no la acompañó hasta la puerta. Chad ni siquiera se molestó en fingir alguna vergüenza. Margaret permaneció sentada en la acera durante 1 hora, con la batería del teléfono agotada y el corazón roto. Pensó para sí misma, así es como se siente ser borrada de la existencia. Esa noche, Margaret se registró en un motel barato, de esos donde el papel tapiz se despega de las paredes y la máquina de refrescos se traga las monedas. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando el techo manchado, preguntándose cómo todo se había vuelto tan frío, cuestionando qué pecado había cometido para merecer tal abandono. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Amanda. «Entiendo, te amaré siempre». No hubo respuesta. La semana siguiente, vio otro mensaje, y después otro más.
cumpleaños, pequeñas noticias sobre su vida. Todo se encontraba solo con el silencio ensordecedor del descuido. 3 meses pasaron como una eternidad gris. Cada día se extendía más que el anterior. Margaret trató de encontrar trabajo, cualquier cosa que pudiera hacer. Pero nadie quería contratar a una viuda enlutada de más de 50 años, sin experiencia profesional reciente. Pensó en limpiar casas o cuidar niños, pero su cuerpo ya no respondía como antes. La soledad era abrumadora, y peor aún era la vergüenza. Había dado todo por esa niña. ¿Cómo pudo Amanda darle la espalda tan fácilmente? Una noche, revolviendo una caja de viejos recuerdos familiares, tratando de sentirse cerca de algo, de cualquier cosa, Margaret encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era el viejo diario de su madre, un pequeño libro encuadernado en cuero, amarillento por el tiempo. No lo había leído en años, tal vez nunca, pero alguna fuerza inexplicable la atrajo hacia esas páginas. Margaret se sentó en el borde de la cama del motel y comenzó a hojear el diario. Fue entonces cuando encontró algo que hizo que su mundo se volcara. Sus manos temblaron, su corazón se aceleró, porque de repente ya no era solo la madre que había sido expulsada de casa. Era alguien completamente diferente, y por primera vez en meses, Margaret sonrió. Le habían quitado todo, pero no tenían la menor idea de lo que se avecinaba. Los días después de ese descubrimiento se arrastraban como acuarelas descoloridas, sangrando en un lienzo mojado. El cuarto del motel olía a aire viciado y cigarrillos distantes, mientras que el zumbido constante de la máquina de refrescos afuera se había convertido en una canción de cuna de derrota. Margaret permanecía en silencio. No lloraba todas las noches, pero cuando las lágrimas venían, eran silenciosas. El tipo de llanto que hace temblar todo el cuerpo, pero que mantienes dentro porque no hay nadie para consolarte. El cuarto día lo intentó una vez más. Envió un mensaje simple a Amanda. «Estoy bien. Solo quería saber cómo estás». El silencio fue su única respuesta. 2 semanas después, lo intentó de nuevo. Solo un emoji de corazón. Nada. Margaret se decía a sí misma que Amanda estaba ocupada, que esto pasaría, que Chad debía estar distorsionando las cosas en casa. Pero a medida que las semanas se acumulaban, esta esperanza comenzó a pudrirse dentro de ella. Su dinero se estaba agotando rápidamente. Intentó trabajos de medio tiempo en supermercados, recepciones, incluso en una cafetería al borde de la carretera. Pero siempre era la misma historia. O estaba sobrecalificada o no encajaba en el perfil. Una forma educada de decir que era demasiado vieja y parecía demasiado cansada. Una noche, sentada en el suelo frío de ese cuarto, Margaret revisó la única caja que había traído consigo que no contenía ropa. Era una caja polvorienta llena de recuerdos de la casa antigua, algunas fotos viejas, cartas amarillentas y, en el fondo, ese pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de su madre. Se sorprendió al encontrarlo allí. No recordaba haberlo puesto en la caja. Casi lo guardó de nuevo, pero algo en el tacto de ese cuero gastado la hizo detenerse. Encendió la vieja lámpara de la mesita de noche y abrió la primera página. La escritura de su madre no había cambiado desde las notas que dejaba en las loncheras escolares cuando Margaret era niña, redondeada, organizada, siempre con tinta azul. Al principio eran cosas rutinarias, comentarios sobre el clima, la iglesia, quejas sobre los precios en el mercado. Pero luego Margaret llegó a la entrada de junio, y su mundo se derrumbó. Hoy regresó. Dijo que quería que las cosas fueran diferentes, que quería que yo fuera su esposa. Pero él tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Margaret nunca sabrá. Nunca debe saber. Solo rezo para que algún día entienda cuánto la amaba, incluso siendo fruto de un error y del deseo. Margaret leyó esas palabras 2 veces, 3 veces, tratando de procesar lo que estaba viendo. Continuó hojeando las páginas con manos temblorosas. Entrada tras entrada, revelaba una historia secreta. Insinuaciones, recuerdos, encuentros en hoteles,
pequeños pagos en efectivo, que su madre trataba de rechazar pero necesitaba desesperadamente aceptar. Nunca estaba el nombre completo del hombre, solo las iniciales, HJS. Pero luego otra entrada, de febrero, hizo que el corazón de Margaret se detuviera. Dijo que hizo arreglos para que, si algo le pasara, Margaret tuviera algo, una parte de lo que había construido. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso. Pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, señor Goldstein, sabría de qué se trataba. El nombre Goldstein golpeó a Margaret como un puñetazo en el estómago. Había visto ese nombre antes, en algún lugar. Le tomó 2 días y varias búsquedas en la computadora compartida del motel, pero finalmente lo encontró. Leonard Goldstein, abogado especialista en planificación patrimonial jubilado, aún listado en una oficina privada en Dallas. Margaret no pudo llamar. Sus manos temblaban demasiado. En su lugar, escribió una carta a mano, explicando quién era su madre, y suplicando, implorando una oportunidad de hablar con él. 2 semanas después, recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. La voz del señor Goldstein tembló cuando ella mencionó el nombre de su madre. La conocía, dijo, no solo profesionalmente, sino personalmente también. Siempre me pregunté si algún día me contactarías. Hay algo que necesitas ver. A la mañana siguiente, Margaret abordó un autobús Greyhound hacia Dallas. Su maleta estaba medio hecha, en caso de que todo resultara ser una farsa elaborada. Pero cuando entró en esa oficina silenciosa, llena de libros viejos y un silencio aún más viejo, supo que era real. El señor Goldstein le entregó un sobre sellado, amarillento y frágil por el tiempo. Era de Harold James Sterling, fundador de Sterling Energy, una de las compañías petroleras más grandes del centro de Texas. Un hombre que Margaret había visto toda su vida en recortes de periódicos. Un hombre con familia, reputación, un legado establecido. La carta estaba dirigida para mi hija, Margaret Louise. Margaret no pudo leerla completa de una vez. Lloró antes de llegar al segundo párrafo. Harold Sterling admitía todo. La aventura extramarital, su arrepentimiento, el amor silencioso y finalmente la promesa que lo cambiaría todo. En caso de mi muerte, organicé para que una parte de mi fortuna personal, imposible de rastrear a través de mi patrimonio, te sea entregada a través del señor Goldstein. Eres sangre de mi sangre. Y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, ahora, en la muerte, te reconozco como mía. El señor Goldstein deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había cuentas bancarias, una cartera de inversiones modesta, documentos de propiedad, bonos. El valor total, poco más de $1 millón. Margaret miró los papeles y luego a él. ¿Esto es real?, susurró, su voz apenas saliendo de su garganta. Él asintió solemnemente. Es tuyo. Siempre lo fue. El corazón de Margaret latía fuerte, no por el dinero, sino porque por primera vez en su vida se sintió elegida, vista, reconocida. No gritó, no rió, no se derrumbó. Se quedó sentada allí en silencio y dejó que la verdad la inundara como una lluvia largamente esperada. Esa noche, en su cuarto de motel, Margaret no durmió. Miró fijamente el techo, como había hecho durante meses, pero esta vez, con una sonrisa formándose en su rostro. Pensaron que la habían desechado. Pensaron que había terminado, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Margaret no estaba rota, solo estaba comenzando. No regresó a Austin inmediatamente. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era solo Margaret, la madre olvidada. Ahora era alguien nuevo. Alguien que había sido engañada toda su vida y finalmente veía la verdad. Por primera vez en meses, tal vez en años, no se estaba ahogando en la vergüenza. Respiraba con claridad. Se quedó en Dallas unos días más, caminando por los barrios, tomando café en silencio, observando a la gente vivir sus vidas. Gente que no había sido rechazada como ella. Y por primera vez no los envidiaba. Los estudiaba.
Se preguntaba cuántos de ellos llevaban sonrisas que enmascaraban dolor, cuántos habían sido traicionados, cuántos habían luchado con uñas y dientes para salir de la invisibilidad. Leonard Goldstein no solo le había dejado un legado, le había dado tiempo, tiempo para procesar todo, tiempo para entender lo que ahora tenía en sus manos. No era solo riqueza, era poder, y Margaret no tenía idea de qué hacer con él. Pero el dolor tiene una forma peculiar de transformarse en combustible cuando ha sido humillada lo suficiente. Cuando regresó a Austin no volvió al motel. Reservó un alquiler a corto plazo en el centro, justo en South Congress. Limpio, moderno, silencioso. El tipo de lugar que Amanda y Chad jamás imaginarían que podía permitirse. Margaret comenzó a vestirse diferente, más elegante, más deliberada, pero sin llamar la atención, simplemente invisible de una nueva manera. El tipo de invisibilidad que te permite pasar por puertas que antes estaban cerradas. Comenzó a ver videos de YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos. Aprendió el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerse. Nunca más estaría indefensa. Fue entonces cuando lo encontró. El anuncio estaba escondido en un sitio de subastas inmobiliarias. Un edificio de apartamentos en el este de Austin. Un poco deteriorado, pero con estructura sólida. La ubicación era perfecta. El complejo exacto donde Amanda y Chad vivían. Margaret se quedó sentada mirando la pantalla, con el corazón acelerado. El edificio estaba listado como en dificultades financieras, con el propietario atrasado en los pagos de impuestos. La subasta estaba programada para 2 semanas después. No dudó. Con la ayuda del señor Goldstein, Margaret creó una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa fantasma anónima que ocultaría su identidad. Llenó toda la documentación necesaria, transfirió los fondos y presentó su oferta en la subasta. No estaba planeando venganza, al menos no exactamente, pero quería tomar control del único lugar que ellos creían dominar completamente. El día de la subasta llegó y pasó sin fanfarria. Margaret ganó en silencio, legalmente, sin llamar la atención. Y así, sin más, se convirtió en propietaria del edificio donde vivían, el mismo lugar del cual la habían expulsado con 2 maletas y una excusa desgastada, donde la habían humillado en su momento más bajo. Margaret recuerda haberse sentado en su escritorio, mirando la escritura y susurrando en voz alta. Veamos cómo le gusta a Chad pagar alquiler a una boca que no puede alimentar. Un mes después, se enviaron avisos a todos los inquilinos. Los alquileres serían reevaluados y los términos de los contratos revisados. Para Chad y Amanda, la nueva cantidad no era el doble, era el triple. Valor de mercado más tarifas por retraso. Chad debe haber explotado de ira. Margaret no necesitaba verlo para saberlo. Podía sentir su furia a kilómetros de distancia. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de orgullo. Chad era un hombre que necesitaba sentir que tenía control. Y Margaret, silenciosamente, había tirado la alfombra de debajo de sus pies. Amanda trató de llamar 2 días después de que se anunció la nueva cantidad. Era la primera vez que se comunicaba con su madre desde la noche en que fue expulsada. Margaret dejó que la llamada fuera al correo de voz. «Mamá, no sé si te enteraste, pero está pasando algo extraño». El alquiler se disparó. «Chad está fuera de sí. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar?» Margaret no devolvió la llamada. No se trataba de venganza. Se trataba de gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Una noche, Margaret pasó en auto frente al edificio. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Amanda caminando de un lado a otro. Chad gritando, su silueta inconfundible en la ventana. Los observó por un minuto y luego se fue. Una parte de ella se sentía vacía, otra parte se sentía vengada, y aún otra parte seguía sufriendo inmensamente. Porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía, teniendo lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitada de vuelta. No al apartamento, sino al corazón de su hija. Pero Margaret sabía que eso no era posible.
Al menos, no todavía. Así que permaneció callada y esperó, porque a veces la justicia más ruidosa es la que no habla. Y aún no había terminado. Margaret no se dio cuenta de cuánto había cambiado, hasta que vio a Amanda en el supermercado, 3 semanas después del aumento del alquiler. Amanda no la vio. Margaret estaba 2 pasillos adelante, escondida detrás de un estante de cereales en oferta. Amanda se veía agotada. No solo cansada, agotada. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, como solía hacer cuando había estado llorando. Su carrito estaba medio vacío, lleno principalmente de artículos básicos baratos. Arroz, huevos y algunas latas de marcas genéricas. Margaret debería haberse ido, pero no lo hizo. Siguió a su hija por la tienda a distancia, con el corazón latiendo fuerte, como si estuviera haciendo algo malo. Amanda se detuvo frente a una pequeña caja de macarrones con queso, y luego miró su teléfono. Tal vez un mensaje de Chad. Sus hombros se encorvaron. Volvió a poner la caja en el estante. Ese momento rompió el corazón de Margaret. No porque había hecho enojar a Amanda, sino porque le recordó a la niña que solía correr hacia ella llorando cuando se raspaba la rodilla. La misma que pedía todas las noches que revisara debajo de la cama por monstruos. Y ahora vivía con uno. Ese día, Margaret condujo a casa y se sentó en el sofá durante horas en silencio. Miró por la ventana y pensó en cómo la vida había convertido a madre e hija en extrañas. Pero se recordó a sí misma que esto no era un castigo, era una consecuencia. Y era una consecuencia que había tardado demasiado en llegar. Margaret ahora tenía planes. No solo el edificio, sino un juego de ajedrez silencioso y lento. Cada movimiento calculado, cada paso deliberado. Con la sociedad limitada establecida y la propiedad legalmente transferida, comenzó las renovaciones. Al principio fueron cosas pequeñas, fugas, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Chad nunca se dio cuenta. Estaba demasiado distraído por el aumento del alquiler, enviando emails a la administración del edificio, exigiendo respuestas. Pero Margaret lo conocía, sabía cómo funcionaba su ego. No se mudaría. Lo vería como una derrota, y Amanda seguiría su liderazgo, como siempre hacía. Entonces Margaret siguió adelante, cambió las señales de la propiedad, instaló una cámara de seguridad cerca del vestíbulo, actualizó los buzones de los inquilinos, todo en nombre de su empresa, ML Holdings, abreviatura de Margaret Lewis. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego vinieron los avisos. Inspecciones anuales obligatorias. Chad envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías e indignación moralista. Margaret sonrió al leerla. Se estaba desmoronando, y ella no necesitaba mover un dedo. Mientras tanto, Margaret se estaba transformando en alguien que apenas reconocía. Cambió su peinado. Usaba ropa más elegante. Caminaba con determinación. Comenzó a asistir a reuniones de pequeñas empresas bajo un seudónimo. Aprendió los entresijos del sector inmobiliario e hizo contactos importantes. Nadie preguntaba sobre su pasado. Solo veían a una mujer calmada y serena, con mirada penetrante y dinero en efectivo. El mejor disfraz es la verdad que no se cuenta. Una mañana, Margaret se cruzó con Amanda y Chad en el estacionamiento al salir de una reunión con un inquilino. Usaba gafas de sol oscuras, cabello recogido en un moño elegante, y llevaba documentos en las manos. Amanda apenas la miró. Chad no la reconoció en absoluto. Más tarde esa noche, Margaret se sentó en su sala con una taza de té, pensando en lo extraño que era pasar al lado de su propia hija y ser invisible. No porque fuera débil, sino porque era más fuerte de lo que recordaban. No podían verla ahora porque solo conocían la versión de ella que solían controlar. Y esa mujer ya no existía. Las llamadas de Amanda continuaron. Mensajes de voz suaves y vacilantes. Hola, mamá. Solo quería saber si tienes tiempo para hablar. Sé que las cosas se complicaron. Margaret no devolvía las llamadas. No por crueldad, sino porque Amanda necesitaba sentir el vacío que había creado. Y cada vez que la duda comenzaba a apoderarse de ella, Margaret abría el diario de su madre
Y leía esas palabras una vez más. Margaret nunca sabrá. Nunca debe saber. Pero ahora Margaret sabía. Y ese conocimiento le proporcionaba un tipo de armadura que nadie podía atravesar. Ya no era la mujer que suplicaba quedarse bajo su techo. Era la mujer que lo poseía. Margaret siempre creyó que la venganza no se trataba de desquitarse. Se trataba de equilibrio. Justicia sin fuego. Una corrección, no una guerra. Pero cuando vio la respuesta por email de Chad después de recibir el aviso de aumento de alquiler, admitió que una pequeña chispa de satisfacción se encendió dentro de ella. Asunto: aumento de alquiler. Esto es absolutamente inaceptable. Debe haber algún error. Aumentar nuestro alquiler así es extorsión. Exijo hablar con el propietario de este tugurio. Hemos vivido aquí por 3 años y nunca nos hemos atrasado en el pago. Esto es robo. Firmado Chad D. Harmon, como si su nombre significara algo. Margaret leyó el email 3 veces, y luego lo reenvió a su administrador de propiedades con una nota simple. Por favor, responda usando la cláusula C estándar sobre ajustes de precios de mercado. Ninguna excepción especial. Chad no estaba solo enojado. Estaba aturdido. Su arrogancia nunca le había permitido pensar que alguien podría superarlo. Estaba tan acostumbrado a tener control que la idea de responder a un propietario anónimo lo volvía loco. Amanda trató de llamar a Margaret de nuevo esa noche. El mensaje de voz era diferente, sin pretensiones. Mamá, sé que no contestas, pero necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles ahora. Chad está enojado. Se está desquitando con todos. Estamos tratando de resolver las cosas, te extraño. De verdad. La voz de Amanda se quebró al final. Por un momento, los dedos de Margaret se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Podía llamar, decir que todo estaba bien, que arreglaría todo. Pero no lo hizo, porque las cosas no estaban bien, y no podía seguir arreglando los desastres que Amanda había ayudado a crear. Amanda había permitido que Chad la expulsara como si no fuera más que una cuenta que no podían pagar. Y ahora que la presión se había acumulado, se acordó de marcar el número de su madre. No, deja que se quede en el silencio un poco más. La semana siguiente, Margaret autorizó mejoras adicionales a la propiedad. Nueva pintura exterior, iluminación renovada de los pasillos, paisajismo mejorado. El alquiler de Chad no era solo un castigo. Estaba financiando mejoras para todos los otros inquilinos. Esa era la ironía cruel de la situación. Todos los demás se beneficiaban. Él simplemente no podía verlo. Chad comenzó a dejar notas furiosas debajo de la puerta de la oficina de administración. La presión del agua está pésima. La basura se está acumulando. Si esto es por lo que estamos pagando, es una broma. Ninguna nota recibía respuesta, lo que lo hacía aún más desesperado. Amanda dejó de dejar mensajes de voz. Comenzó a enviar mensajes de texto cortos y directos. Hola, ¿podemos hablar? Después, realmente te necesito. Luego, silencio otra vez. Mientras tanto, Margaret observaba llegar los estados de cuenta bancarios. ML Holdings era estable, incluso rentable. Los otros inquilinos eran tranquilos, respetuosos, pagaban a tiempo. Solo Chad creaba problemas, y Amanda estaba atrapada en el ojo del huracán. Pero las cosas cambiaron cuando Margaret recibió el informe trimestral del administrador del edificio. Incluía fotos del apartamento de Chad y Amanda durante una inspección de rutina. El baño tenía moho, los azulejos de la cocina estaban agrietados, la correspondencia se acumulaba en el suelo. Estaban recortando gastos, viviendo al mínimo. Margaret debería haber sentido compasión. En su lugar, sintió claridad. No se trataba solo del alquiler, se trataba de poder, y Chad estaba perdiendo rápidamente el suyo. Rumores corrieron por el edificio de que Chad había comenzado a trabajar hasta más tarde. Una inquilina vio a Amanda llorando en la escalera trasera una tarde. Se estaban desmoronando por dentro, y Margaret no necesitaba decir una palabra. Esta era la parte que seguía recordando. Durante tanto tiempo había sido ella quien suplicaba ser escuchada, implorando a Amanda que viera cómo Chad realmente era.
que viera en lo que se estaba convirtiendo al quedarse a su lado. Ahora se estaban asfixiando en su propio silencio, y Margaret observaba desde arriba, literalmente. Su nuevo apartamento tenía vista al patio de ellos, un edificio diferente, un piso más alto, un barrio más seguro, vistas que ellos jamás podrían permitirse. Margaret no los observaba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordar que no estaba loca, que no había imaginado la traición, que lo que le hicieron merecía consecuencias. Y aún así, algunas noches, se encontraba sentada junto a la ventana con el teléfono en la mano, mirando el último mensaje de Amanda. «Realmente te necesito». La mujer dentro de ella, la madre, sufría, pero la mujer en que se había convertido sabía que esto era solo el comienzo. Margaret solía pensar que el desamor llegaba en momentos ruidosos, con portazos, gritos y escenas públicas. Pero el verdadero desamor es silencioso. Llega en forma de un mensaje de voz que no devuelves, un mensaje no leído, el silencio entre tú y alguien que una vez te llamó mamá. Las llamadas de Amanda cesaron completamente. Los mensajes se volvieron más espaciados, pero el daño de su lado solo parecía crecer. Por lo que Margaret pudo deducir a través del personal del edificio, la tensión en el apartamento se había convertido en hostilidad abierta. Chad estaba atacando a todos, rechazando solicitudes de mantenimiento y exigiendo inspecciones innecesarias, buscando a alguien a quien culpar. Amanda, según le dijeron, parecía no haber dormido en días. Margaret no se alegró, no celebró. No se trataba de ver a su hija sufrir, se trataba de algo mucho más doloroso. Ver a la hija que había criado elegir voluntariamente permanecer en una jaula y llamar a eso amor. Una tarde, el administrador del edificio de Margaret envió un informe después de una queja de ruido. El vecino de abajo había escuchado una discusión acalorada, gritos sobre perder el control y que todo era culpa de ella. Chad había salido furioso y no regresó hasta la mañana siguiente. Amanda se quedó encerrada en el apartamento toda la noche. Luces apagadas, cortinas cerradas. Margaret esperó, no por Chad, sino por Amanda. Pasaron 2 días más, 2 días largos y dolorosos. Entonces, una tarde, justo cuando el sol se ponía detrás de los árboles, sonó el intercomunicador del edificio de Margaret. «Hola, soy Amanda Harmon. Me preguntaba si Margaret, quiero decir, mi madre, vive aquí». El corazón de Margaret se detuvo. No respondió inmediatamente. Se quedó mirando la pantalla, paralizada. Entonces, lentamente, presionó el botón para abrir la puerta. 10 minutos después, un golpe suave resonó en la puerta del apartamento. Cuando Margaret abrió, allí estaba Amanda, una sombra de la chica que había criado, pálida, con maquillaje corrido, camisa arrugada. Parecía haber envejecido 20 años. Se miraron durante mucho tiempo. Ninguna dijo nada. Finalmente Amanda suspiró. «Hola, mamá». Margaret se apartó de la puerta. Amanda entró lentamente, como si no estuviera segura de poder hacer esto. La habitación estaba en silencio, excepto por el tintineo de las tazas de té mientras Margaret preparaba 2. No le preguntó a Amanda por qué estaba allí. No le preguntó cómo se sentía. Solo le dio el té, se sentó frente a ella y esperó. «No sé por dónde empezar», dijo Amanda con un hilo de voz. Margaret no dijo nada. Amanda bajó la mirada. «Chad no es fácil. Está enojado todo el tiempo, culpa al alquiler. Me culpa a mí, culpa al perro del vecino, por el amor de Dios». Margaret permaneció callada. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. En ese entonces, cuando te pedimos que te fueras, me pareció como si no tuviera opción. Solo quería mantener la paz, no quería más conflictos». Amanda hizo una pausa. «Chad dijo que nunca te irías a menos que te obligáramos. Y yo, Dios, me odio por haber estado de acuerdo». Margaret tomó un sorbo de té. «Te extraño», susurró Amanda. «Pero no sé cómo arreglar esto». Margaret estudió el rostro de su hija, cada arruga, cada tic. Amanda quería que la perdonara, pero tenía miedo de pedir. Entonces Margaret le dio lo único que podía: silencio.
porque a veces el silencio es más seguro que la verdad. Se quedaron sentadas así durante casi una hora. Amanda no pidió dinero, no pidió ayuda, solo quería estar cerca de su madre, y Margaret se lo permitió. Cuando finalmente se levantó para irse, Amanda sostuvo la mano de Margaret. «Lo siento», dijo, «por todo». Margaret no respondió. Solo sostuvo la mano de su hija un poco más de lo que Amanda esperaba. Entonces Amanda se soltó y salió por la puerta con lágrimas en los ojos. Margaret no lloró, pero en el momento en que la puerta se cerró, se hundió en la silla, sosteniendo el calor de la taza de té entre las palmas como si fuera un salvavidas. Amanda había venido, había mirado a sus ojos, y ahora Margaret sabía que las grietas finalmente estaban comenzando a aparecer. Lo que el poder tiene, el poder real, es que nunca necesitas alzar la voz para usarlo. No azota puertas ni grita amenazas. Solo tira de un hilo aquí, cierra una puerta allí, y observa cómo aquellos que te subestimaron comienzan a retorcerse. Y Chad se retorció. Después de la visita de Amanda, las cosas se oscurecieron en ese apartamento. Margaret no necesitaba una cámara para ver. Podía sentir cómo se desmorona una casa si escuchas con atención. El equipo de mantenimiento contó que Chad se había vuelto loco, irrumpiendo en la oficina de administración 2 veces por semana, exigiendo saber quién era el dueño del edificio. Quería nombres, quería rostros, quería a alguien a quien culpar. El hecho de no tener esto lo llevó a una espiral descendente. Chad comenzó a investigar por su cuenta. Margaret sabía que haría esto. Chad no era del tipo que acepta la derrota en silencio. Había visto cómo revisaba el teléfono de Amanda cuando se demoraba mucho en la tienda, cómo verificaba sus recibos, comentaba sobre cuánto tiempo tomaba hacer las compras. Posesivo era un eufemismo. Entonces, cuando Chad comenzó a investigar quién estaba detrás de ML Holdings, Margaret estaba preparada. Comenzó buscando los registros de la sociedad limitada, pero el abogado de Margaret había registrado todo a través de un fideicomiso de privacidad, sin nombres, sin pistas. Después vinieron los emails al administrador de la propiedad, fingiendo ser un inquilino preguntando quién era el propietario del edificio. Descuidado, desesperado. Incluso llamó a la oficina de títulos, fingiendo ser un abogado representando otra propiedad. El empleado lo identificó y reportó directamente a ellos. Y cuando estos intentos fallaron, Chad se volvió hacia adentro, hacia Amanda. Margaret no sabía exactamente qué había pasado, pero uno de los vecinos llamó a la oficina de administración preguntando si alguien podía verificar a los Harmon. Dijo que había escuchado vidrio rompiéndose, voces elevadas, el tipo de ira que no viene solo de las cuentas, sino del miedo. El conserje subió. Nadie respondió, pero a través de la puerta podía escuchar a Chad caminando de un lado a otro, murmurando, Amanda llorando. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Unos días después, Margaret recibió un sobre extraño. No tenía nombre ni dirección de remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Sé lo que estás haciendo, te crees muy inteligente, pero no me das miedo. Voy a descubrir quién eres, y cuando lo haga te vas a arrepentir. No estaba firmada, pero Margaret reconoció la letra. Chad escribía como hablaba, con ira irregular, presionando el papel con demasiada fuerza. Margaret se quedó allí sentada con la carta en las manos, el corazón acelerado. No por miedo, sino por los recuerdos, porque la transportó de vuelta al momento en que él estaba en esa cocina, mirándola como si fuera basura. Amanda estaba a su lado, no solo en silencio, sino cómplice. Y ahora era Chad quien se aferraba a las sombras, sofocado por la incertidumbre, gritando al vacío. Era poético, pero también peligroso. Margaret duplicó la apuesta. Hizo que su abogado contactara a la seguridad del edificio. Instalaron más vigilancia. Discreta, legal, de rutina. Se aseguró de que los otros inquilinos estuvieran protegidos. El edificio no se desmoronaría porque un hombre no podía soportar el peso de su propia crueldad. Y Amanda ya no llamaba más. Pero Margaret supo por el administrador del edificio que estaba caminando al trabajo. Había vendido el auto.
Los servicios públicos habían sido cortados. Las luces se apagaban temprano por la noche. Algunas noches no había calefacción. Las grietas no estaban solo en su relación, estaban en su supervivencia. Y aún así, a pesar de todo, Margaret mantuvo distancia, porque no se trataba de venganza, se trataba de resolución, dejar que el mundo de Chad se encogiera hasta que se diera cuenta de lo pequeño que realmente era, y dejar que Amanda decidiera si se quedaría en la jaula o encontraría la llave que había sido colocada justo enfrente de ella. Margaret sabía que Amanda no estaba lista, pero las paredes se estaban cerrando, y los secretos siempre se filtran por las grietas. Margaret no esperaba que tocaran a su puerta esa noche. Había estado silencioso por días, sin emails de la administración, sin mensajes de voz de Amanda, no más amenazas anónimas. Solo silencio, del tipo que parece una tormenta agachada a la distancia, esperando. Pero cuando tocaron la puerta, suave y lentamente, algo se contrajo en el pecho de Margaret. Abrió la puerta. Amanda estaba allí, empapada por la lluvia. Apretaba una bolsa de compras contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus ojos estaban rojos y su boca abierta, pero no salía ningún sonido. Parecía como si hubiera estado sin palabras por días. Margaret se hizo a un lado. Amanda entró lentamente, dejando gotas de agua en el piso de madera. Margaret le dio una toalla y se sentaron sin decir nada. Puso agua a calentar y sirvió 2 tazas de manzanilla. Amanda se sentó en el borde del sofá como si no quisiera quedarse mucho tiempo, como si no lo mereciera. Y tal vez no lo merecía. Margaret miró fijamente su taza, con los ojos vacíos. «Él no es quien pensé», dijo finalmente. Margaret permaneció en silencio. En parte siempre lo supe, pero me decía a mí misma que era el estrés, que solo necesitaba apoyo, que si era paciente, pasaría. Margaret aún no dijo nada. Amanda levantó la vista, con la voz temblando. «Él piensa que alguien nos está persiguiendo. Está obsesionado. Revisó mi teléfono, mis emails. La semana pasada me siguió al trabajo. Dijo que quería asegurarse de que tú no estuvieras involucrada». Un escalofrío recorrió a Amanda. Y no era por el frío. Me preguntó si yo estaba escondiendo algo de ti, si tú estabas escondiendo algo de él. Esto dejó a Margaret sin aliento. Amanda no esperó una respuesta. Le dije que no había hablado contigo en semanas, que ni siquiera sabía dónde estabas. Hizo una pausa. Pero eso era mentira. Encontré tu edificio en un reporte de seguridad, la misma empresa de administración. Lo descubrí. No fue difícil. Por supuesto que no. Amanda era inteligente. Siempre lo había sido. Pero ser inteligente no siempre significa ser valiente. Y ahora parecía alguien que finalmente había abierto los ojos y odiaba lo que veía. No le dije. Todavía no. Amanda susurró. «Te extraño». Margaret apretó la taza con fuerza. «Te fuiste», dijo Amanda con voz quebrada. «Y yo te dejé ir». Finalmente, Margaret habló. «No, Amanda, no me dejaste ir. Lo apoyaste a él». Esto dejó a Amanda helada. Parpadeó, sus labios se entreabrieron como para negar, para defenderse. Pero no quedaba nada que defender. Margaret se levantó, fue a la ventana y miró la noche. «Te supliqué que dijeras algo esa noche», dijo Margaret. «Solo una palabra, y permaneciste en silencio». Detrás de ella, Margaret escuchó la respiración de Amanda, un sonido suave y entrecortado. «No pensé que sería tan malo», dijo Amanda. «Pensé que podía manejarlo». «No puedes manejar a un hombre así», dijo Margaret en voz baja. «O le sobrevives o lo dejas». Amanda no respondió. No necesitaba hacerlo. Se quedaron sentadas en silencio durante mucho tiempo. 2 mujeres que compartían sangre, pero no confianza. Todavía no. Tal vez nunca. Cuando Amanda finalmente se levantó para irse, dejó la taza cuidadosamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No espero que me perdones», dijo. Solo necesitaba recordar cómo se sentía estar segura. Margaret la acompañó a la puerta. Amanda se detuvo. Luego se volteó de repente y la abrazó.
Al principio, Margaret no devolvió el abrazo. Luego lo hizo, pero suavemente, cuidadosamente, como alguien tratando de aferrarse a un recuerdo sin dejarlo escapar entre sus dedos. Cuando se separaron, Amanda no dijo adiós. Solo miró a Margaret una última vez y se fue. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, Margaret sintió algo cambiar en lo profundo de su pecho. No era perdón, todavía no, pero era el más leve vislumbre de algo que podría convertirse en perdón algún día, si Amanda lo permitía. La invitación se envió un martes por la mañana, discretamente, profesionalmente, sin fanfarria. Una reunión para discutir las próximas renovaciones del edificio, programada para la semana siguiente en la sala común. Asistencia obligatoria, preguntas bienvenidas. Margaret sabía que Chad estaría allí. Sabía que no podría resistirse. Quería un nombre, un rostro, alguien a quien señalar con el dedo. No sabía que estaría cayendo directamente en las manos de la mujer que había desechado como un electrodoméstico roto. El día de la reunión, Margaret llegó temprano. Usaba una chaqueta gris oscuro y jeans oscuros. Simple, elegante, irreconocible. Su cabello, ahora con ondas suaves, caía sobre sus hombros. No se parecía en nada a la mujer que una vez suplicó por un poco de dignidad en la mesa de la cocina de Amanda. La sala común se fue llenando gradualmente. Los inquilinos llegaban, algunos curiosos, otros irritados, la mayoría indiferentes. Y entonces Chad llegó, irrumpiendo con el aire arrogante de un hombre que espera una confrontación. Amanda lo siguió como una sombra. No miró alrededor, no notó a Margaret. Solo vio al conserje en la entrada y fue directamente hacia él. «¿Dónde está ella?», exigió. «Quiero hablar con la persona responsable hoy». El administrador se mantuvo calmado. Todas las preguntas serán respondidas durante la presentación. Chad resopló. Amanda bajó la mirada hacia sus zapatos. Margaret se sentó al fondo, en silencio. La presentación comenzó. Anuncios de rutina, mejoras, cronogramas, el nuevo sistema de seguridad, el paisajismo renovado, el aislamiento mejorado. Cambios prácticos, decisiones inteligentes, todo pagado en parte con el alquiler que Chad había protestado tan amargamente. Entonces el administrador hizo una pausa. «Nos gustaría agradecer a ML Holdings por su compromiso con la revitalización de la propiedad y por priorizar la comodidad de los inquilinos. La propietaria está aquí hoy. ¿Alguna pregunta?». Margaret se levantó. La sala se volteó hacia ella. Caminó lentamente hacia adelante. Tranquila, firme. Con cada paso, un pequeño tambor latía en su pecho. El rostro de Chad se contorsionó en confusión, luego incredulidad. Amanda abrió la boca, conmocionada. Margaret se volteó hacia la sala. «Buenas noches», dijo. «Mi nombre es Margaret. Soy la propietaria de esta propiedad». Se podría haber escuchado caer un alfiler. Chad se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. «¿Tú? Esto es una broma. ¿Qué tipo de juego es este?». Margaret lo miró fijamente y vio las grietas que trataba de ocultar, el sudor en su cuello, la hinchazón bajo sus ojos, el pánico. «No es un juego», dijo suavemente. «Son solo negocios». Chad dio un paso adelante. «Tú armaste todo esto. Estás detrás de todo. Aumentaste nuestro alquiler. Estás tratando de arruinarnos». Margaret mantuvo su postura. «Les di un techo, hice mejoras, traté a todos los inquilinos por igual. Lo que no hice fue olvidar». Chad abrió la boca para hablar, pero Margaret se volteó hacia el grupo. «Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o mejoras, estaré feliz de responderlas después de la reunión. Gracias». Margaret se alejó. La reunión continuó, pero la tensión nunca desapareció. Chad no se sentó. Se quedó allí de pie, temblando, furioso. Amanda estaba sentada con las manos apretadas en su regazo, ojos muy abiertos y llorosos. Cuando la reunión terminó, los inquilinos se acercaron a Margaret, le estrecharon la mano, hicieron preguntas y la agradecieron. Algunos sospechaban, la mayoría no tenía idea. Chad esperó a que la sala se vaciara. Entonces se acercó a Margaret. «¿Crees que ganaste?», gruñó.
Esto no es nada. Te has hecho una enemiga. Margaret lo miró a los ojos. No, Chad. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. El día que me miraste a los ojos y me trataste como si no importara. Amanda se interpuso entre ellos. Chad, para. Él se volteó hacia ella, sorprendido. ¿Qué? Para, repitió más fuerte esta vez. Ella no es tu enemiga. Nunca lo fue. Tú lo eres. Él la miró como si hubiera sido golpeado, y de cierta manera lo había sido. Amanda se volteó hacia Margaret, su voz temblando. No sabía, lo juro sobre el edificio. El dinero, todo. Margaret asintió. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas ver, no solo escuchar. Amanda parpadeó para contener las lágrimas. Chad resopló y retrocedió. Se merecen la una a la otra. No, dijo Margaret suavemente. Ella merece algo mejor. Entonces Margaret se volteó y se alejó. Y por primera vez desde esa horrible noche en la cocina de Amanda, sintió algo cambiar dentro de ella. No era venganza, ni satisfacción. Era poder, silencioso, firme, y solo suyo. 4 días después, Amanda apareció en la puerta de Margaret otra vez. Esta vez cargaba algo que hizo que las rodillas de Margaret temblaran tan pronto como lo vio. Un libro de cuero descolorido, con esquinas gastadas y lomo a punto de romperse. El diario de su madre. Margaret abrió la puerta sin decir nada. Amanda entró con ojos muy abiertos y respiración agitada. «Encontré esto en tu armario», dijo. «Debes haberlo dejado la última vez que viniste». Puso el diario sobre la mesa de centro como si fuera algo sagrado. Y para Margaret lo era. «Lo leí», dijo Amanda, y el corazón de Margaret se detuvo. No tenía la intención de entrometerme. Tenía prisa, pero reconocí su letra. Solo estaba buscando algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre ellas como una cortina pesada. No sabía nada sobre Harold Sterling, susurró Amanda. Ni sobre el dinero, ni sobre el fideicomiso, ni sobre nada. Margaret asintió una vez lentamente. Yo tampoco sabía. No hasta que no me quedó nada que perder. La voz de Amanda se quebró. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas indefensa? Margaret miró a los ojos de su hija. Y por primera vez, Amanda no desvió la mirada. Porque estaba indefensa. La noche que me dejaste afuera, no tenía ningún plan, ningún dinero. Ni siquiera tenía un lugar para llorar sin que alguien tocara la puerta diciéndome que me callara. Amanda hizo una mueca de dolor. Encontré el diario en mi momento más bajo, contando monedas para la cena, cuando había pasado una semana sin hablar con nadie. Ese diario no solo me dijo quién era, me recordó que importaba, que mi madre no solo me amaba, estaba luchando en silencio por mí sin poder mostrármelo nunca. Amanda se sentó con las manos apretadas en su regazo. No sé cómo me convertí en el tipo de hija capaz de hacer lo que hice. No dejo de preguntármelo. Margaret se acercó a la ventana y miró hacia la calle, hacia el murmullo silencioso de la vida que pasaba. No te convertiste en eso de la noche a la mañana, dijo. Fueron pequeñas decisiones, dejar pasar las cosas, elegir la paz en lugar de la verdad, creer que el amor significaba lealtad incluso cuando dolía. Amanda se levantó y caminó hacia ella. Lo dejé. Las palabras resonaron en el aire como una bomba. Amanda continuó. Trató de revisar mis cosas otra vez. Mi laptop, mi bolso. Dije que no. Solo eso. Gritó, agarró una maleta y se fue. Dijo que volvería. Al día siguiente cambié las cerraduras. Margaret se volteó hacia ella, atónita. No sé quién soy sin él, admitió Amanda con voz temblorosa. Pero prefiero descubrirlo que seguir desapareciendo. El silencio se instaló entre ellas, cargado con todo lo que no habían dicho. Entonces Amanda bajó la mirada hacia el diario. No merezco lo que hice, lo que hicimos. No puedo arreglarlo, pero quiero intentar. Margaret regresó lentamente hacia ella y se sentó a su lado. Solía soñar con escuchar esas palabras, dijo. Pero cuando las dices ahora no arreglan el pasado, lo reescriben. Amanda la miró confundida. Margaret tomó suavemente la mano de su hija. Ahora me ves. Eso lo cambia todo. Se quedaron sentadas allí durante mucho tiempo.
El tipo de silencio que no duele, sino que sana. Lo que viene después de que la verdad finalmente ha sido dicha. Antes de irse esa noche, Amanda se detuvo en la puerta. «No me criaste para ser débil», dijo. «Solo había olvidado lo fuerte que eras». Margaret sonrió tiernamente. «No», respondió. «No habías olvidado. Solo habías dejado de ver». Y ahora Amanda lo veía todo. No solo en quién Margaret se había convertido, sino en quién siempre había sido. Cuando llegó el email de Chad, Margaret casi no lo abrió. Solo el asunto ya le revolvía el estómago. «Necesitamos hablar ahora». Lo leyó lentamente, cuidadosamente. Sus palabras eran duras, desesperadas, desbordando desesperación. «Sé todo sobre el edificio, sobre la herencia, sobre tu pequeño secreto con Sterling. Te crees muy inteligente. Crees que puedes arruinar mi vida y salirte con la tuya. Déjame aclarar algo. Si no deshaces esto, voy a la prensa. Tu nombre, el affair de tu madre, todo. Veamos cómo se mantiene tu preciosa reputación cuando todos sepan de qué familia vienes realmente». Margaret se quedó mirando la pantalla en silencio, atónita. Finalmente había conectado todos los puntos. De alguna manera, a través de Amanda, o su propia investigación, había descubierto la verdad. Pero Margaret no tenía miedo, porque había estado planeando para este momento desde el día en que compró el edificio. Reenvió el email a su abogado. A la mañana siguiente, Chad recibió una carta de cese y desistimiento. Contenía todos los mensajes amenazantes que había enviado a la compañía de administración de propiedades, los documentos falsificados que había tratado de presentar bajo el nombre de una firma de abogados falsa, y los emails manipuladores que habían rastreado discretamente hasta su dirección IP. Había quejas de inquilinos, registros de sabotaje de mantenimiento, e incluso clips de audio de sus diatribas en las áreas comunes del edificio. No necesitaban presentar cargos criminales. Solo una demanda por difamación y acoso sería suficiente. Chad entró en pánico, y Margaret lo supo porque Amanda llamó 2 días después. «Se fue», dijo con voz temblorosa. «Empacó sus maletas mientras yo estaba en el trabajo. Dejó una nota diciendo que estaba siendo perseguido. Dice que arruinaste su vida». «Él mismo la arruinó», dijo Margaret suavemente. Amanda se quedó en silencio. Luego se disculpó otra vez, pensando que Chad merecía el silencio de Margaret. «Tenías miedo», respondió Margaret. «Yo pasé por eso. El miedo te hace pequeña, pero no tienes que quedarte así». Chad no tardó mucho en intentar venganza, publicando insinuaciones vagas en las redes sociales que sugerían corrupción y traición. Nunca dio nombres. No podía permitírselo. No después de la segunda carta del abogado de Margaret, amenazando con acción legal por cada palabra que publicara. Después de eso, desapareció, al menos públicamente. Privadamente, Margaret sabía que nunca olvidaría el día en que se dio cuenta de que la mujer que había expulsado con 2 maletas y una cara cansada, ahora era dueña del techo que lo cobijaba, del contrato de alquiler a su nombre, y de las llaves de todas las puertas que una vez había azotado en su cara. Amanda, mientras tanto, estaba cambiando. Se mudó del apartamento en menos de un mes, encontró un pequeño estudio cerca del trabajo, comenzó terapia y se inscribió en una clase de arte comunitario. Incluso pintó algo para Margaret, un abstracto de un fénix en tonos rojo oscuro y dorados. Margaret lo colgó sobre la chimenea. Ahora hablaban más frecuentemente, no todos los días, pero cuando lo hacían, era real, sincero. Se acabaron las actuaciones. La última pieza del rompecabezas llegó en un sobre. Otra carta, esta vez del señor Goldstein. «Felicitaciones, Margaret. El edificio ha sido oficialmente transferido. Los últimos inquilinos firmaron los nuevos contratos de alquiler. La acción contra el señor Harmon fue resuelta a tu favor. Ahora eres libre de vender, mantener o reestructurar como consideres apropiado». Margaret dobló la carta cuidadosamente y la presionó contra su pecho. No se trataba solo de dinero, propiedades o venganza. Se trataba de verdad, de recuperar su nombre, su historia, su fuerza. A la mañana siguiente,
llamó a un corredor de bienes raíces. Estaba lista para cerrar el último capítulo y abrir la puerta a una vida donde ya no necesitaba sobrevivir. Finalmente podía vivirla en sus propios términos. Margaret vendió el edificio al final de la primavera. Los documentos finales fueron firmados un martes soleado y claro, sin fanfarria, sin ceremonias. Solo el clic de una pluma, un apretón de manos firme, y el peso de 3 años de dolor, traición y silencio, finalmente levantándose de sus hombros. Al día siguiente, el dinero estaba en su cuenta, pero Margaret no celebró. En su lugar, hizo un cheque, uno grande. La mitad del dinero fue para un refugio local para mujeres y niños en crisis. El tipo de lugar que hubiera querido saber que existía la noche que se quedó en la acera con 2 maletas y nadie a quien llamar. Pidió que construyeran un ala con el nombre de su madre, Casa L. Lewis. Era su forma de honrar a la mujer que le había dado fuerza en silencio, que guardó los secretos de toda una vida, para que un día Margaret pudiera descubrir la verdad y convertirse en algo más de lo que el mundo esperaba de ella. Cientos. Con la otra mitad, compró una casita. Nada lujoso. Solo una pequeña y encantadora casa de 2 habitaciones en la misma calle donde creció, en Cedar Park. Robles al frente, un columpio en el porche, suficiente espacio para estar en paz, para sanar, para cultivar tomates si algún día quería intentarlo. El día que Margaret se mudó, Amanda la ayudó a cargar las cajas. No dijeron mucho, ninguna de las dos, pero cuando terminaron de desempacar, se sentaron juntas en el columpio del porche, con las piernas encogidas y miradas fijas en la calle, como si Amanda tratara de reconocer a la niña que había sido. «Recuerdo venir aquí en bicicleta», dijo Amanda en voz baja, «antes de que las cosas se complicaran». Margaret asintió. «Aquí siempre estuviste segura», dijo. Había olvidado cómo se sentía eso, susurró Amanda. No hablaron sobre Chad. No era necesario. Su capítulo se había cerrado sin un final dramático, solo con silencio. Desapareció a una nueva ciudad, con un nuevo trabajo, probablemente una nueva mentira, pero no sin antes firmar discretamente un acuerdo de confidencialidad y abandonar sus amenazas. Lo último que quería era otro juicio o, peor aún, que el mundo supiera la verdad sobre él. Ahora era un fantasma. Amanda se quedó a cenar. Hicieron sándwiches de queso derretido y sopa de tomate, como solían hacer cuando era pequeña. Amanda se rió cuando quemó un lado. Margaret se rió cuando Amanda trató de culpar a la sartén. Fue la primera risa genuina que habían compartido en años. Esa noche, después de que Amanda se fuera, Margaret se quedó de pie junto a la ventana con una taza de té en las manos, contemplando cómo la luz de la luna se extendía por el jardín del frente, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, pronunció estas palabras en voz alta. «Te perdono». No a Amanda, a sí misma, porque eso fue lo más difícil. No resurgir de las cenizas, sino aprender que nunca fue el fuego que trataron de apagar. Era la chispa que subestimaron. Le enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendió a usarlo como arma. Trataron de borrarla, y se convirtió en alguien que jamás podrían olvidar. Margaret se sentó en el sofá, abrió el diario por última vez y puso una nota adentro para que Amanda la encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y nunca olvidar quién eres. El reloj hacía tic-tac silenciosamente de fondo. El té se enfrió en sus manos. Pero su corazón finalmente estaba cálido. Margaret no necesitaba gritar. No necesitaba ganar. Solo necesitaba ser quien siempre había sido. Y ahora, finalmente, estaba en casa. Epílogo. 2 años habían pasado desde esa noche fría cuando Margaret descubrió que ni siquiera el amor de una madre es garantía contra la crueldad. Pero ahora, sentada en su porche en una tarde dorada de otoño, observando las hojas danzar en el viento, sabía que esa noche no había sido el final de su historia. Había sido el comienzo. Amanda la visitaba regularmente ahora, no solo por obligación o culpa,
sino porque quería estar allí. Sus conversaciones eran reales, llenas de risas genuinas y silencios cómodos. Amanda había florecido lejos de la sombra tóxica de Chad. Consiguió una promoción en el trabajo, hizo nuevos amigos, incluso comenzó a salir con un hombre gentil que la trataba como se merecía. La casa L. Lewis se había convertido en realidad, un refugio próspero que ya había ayudado a docenas de mujeres y niños a reconstruir sus vidas. Margaret la visitaba frecuentemente, no como benefactora, sino como voluntaria. Sabía exactamente lo que significaba estar perdida, invisible, desechada, y sabía que la verdadera fuerza no venía de tener poder sobre otros, sino de levantar a aquellos que habían caído. El jardín de Margaret floreció, literalmente. Descubrió que tenía talento para cultivar rosas, y su pequeña casa se convirtió en un refugio de belleza y paz. Los vecinos se detenían para admirar las flores, y ella siempre ofrecía té y conversación. Era una vida simple, pero era suya. En noches silenciosas como esta, Margaret a veces pensaba en Chad. No con ira o rencor, sino con una especie de lástima distante. Había perdido todo, no por alguna venganza elaborada, sino porque nunca había aprendido que la verdadera fuerza viene de la bondad, no de la crueldad. Donde quiera que estuviera ahora, esperaba que hubiera encontrado la humildad para cambiar. El diario de su madre ahora descansaba en una caja de recuerdos especial, junto con fotos de la nueva vida que había construido. Ya no un secreto doloroso, sino un recordatorio de que a veces nuestros mayores regalos vienen envueltos en papel de dolor. Esa tarde, Amanda llegó con una sorpresa, un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. «Ábrelo», dijo con una sonrisa misteriosa. Adentro había una pequeña placa de madera grabada. Jardín de Margaret, donde cada flor cuenta una historia de renacimiento. Para colgar en la puerta, explicó Amanda, porque todos deberían saber que este es un lugar donde las personas se transforman. Margaret sostuvo la placa contra su pecho, sintiendo lágrimas de gratitud llenando sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. «¿Sabes?», dijo Amanda, sentándose al lado de su madre en el columpio. «Solía pensar que eras la persona más amable que conocía. Después pensé que eras débil por ser tan amable. Pero ahora me doy cuenta de que siempre fuiste la persona más fuerte que conozco, porque tu amabilidad sobrevivió a todo». Margaret sonrió, meciéndose suavemente mientras el sol se ponía detrás de los árboles. «La amabilidad no es debilidad, querida. Es elección, y a veces es la elección más valiente de todas». Mientras la noche caía sobre Cedar Park, Margaret Lewis, hija secreta de Harold Sterling, sobreviviente de la crueldad, dueña de su propia fuerza, finalmente entendió la lección más importante de todas. No necesitas ser vista por todos para existir. No necesitas ser validada por aquellos que te lastimaron para tener valor. A veces, la victoria más silenciosa es simplemente negarse a permitir que la crueldad cambie quién eres en el fondo. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo de Texas, Margaret supo con certeza absoluta que había ganado la única batalla que realmente importaba, la batalla para seguir siendo ella misma. El silencio ya no era su arma, era su paz. Y por primera vez en su vida, Margaret Lewis estaba verdadera, completamente en casa. Fin. A veces la justicia más poderosa es la que no hace ruido. A veces la venganza más dulce es simplemente vivir bien. Y a veces, la fuerza más verdadera se encuentra no en cómo destruimos a nuestros enemigos, sino en cómo nos negamos a dejar que ellos nos destruyan. La historia de Margaret, una venganza silenciosa. Y bien, ¿qué te pareció esta historia increíble? Margaret nos enseñó que el silencio puede ser el arma más poderosa de todas, y que a veces la venganza más dulce es simplemente vivir bien y encontrar nuestra propia fuerza. Si esta historia te conmovió, deja un like para fortalecer nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una situación donde te subestimaron? ¿Cómo lo habrías manejado si fueras Margaret?
cuál fue la parte más impactante de la historia para ti. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Tenemos mucho más contenido así por venir. Historias de superación, venganza silenciosa y personas que se levantaron cuando nadie creía en ellas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para reinventarse y mostrar de lo que eres capaz. Hasta la próxima historia, gente.